Buenas tardes, Día Político por TSI. Ya rápidamente saludo a mis invitados. Abogado Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional. ¿Cómo está, abogado? Placer saludarlo, Ramón. Aquí siempre en las manos del Señor, contento, agradecido por la vida y la oportunidad que Él nos da. Y como cuando usted estaba hablando se queda viendo la camisa, Gilberto. Un gusto saludarle, Gilberto Ríos. Para que mire que nosotros somos diversos, no tenemos prejuicios y de blanco podemos ir a protestar a la calle, pero por la democracia, no por el golpe. Pues sí, por la democracia. ¿Y usted cree que hay intención de eso, de lo que menciona don Gilberto y otros dirigentes de Libre, de golpe de Estado? Yo creo que él necesita mantener entretenida a la población con un tipo de cosas inocuas, como esas denuncias de golpe de Estado, ¿verdad? O el susto que le sacó la diputada Pagán al Grillo ayer, ¿verdad? Que le enseñó una camisa blanca y fue brinco el del Grillo. Bueno, pero hoy, obedeciendo el mandato, se vino con camisa blanca el Grillo aquí, haciéndole caso a la diputada Leda Pagán, y venía hablando de defender la democracia, no el socialismo. El socialismo democrático. No, mire, la verdad es que el ambiente del país no está para desestabilizarnos. Yo creo mucho en la armonía, creo mucho en la capacidad de diálogo. Incluso con el Partido Nacional se han logrado importantes momentos de diálogo en este nuevo gobierno. Recordemos los primeros 3 meses y lo que fue el Congreso Nacional. No obstante, es evidente que la elección de la Corte Suprema de Justicia está crispando muchos intereses, ¿verdad? Sobre todo intereses de la oligarquía, ¿verdad? Que son quienes más han concentrado la riqueza en este país y quienes han sido dueños de la Corte Suprema de Justicia. Mire, yo pienso incluso que es un error, y no lo hago aquí por congraciarme aquí con el amigo Anduray, pero no es un error decir que la Corte es de un partido. De hecho, es de 2 partidos, ¿verdad? Pero más que todo es la representación de un sector económico que se enriqueció en los últimos 30 años de manera fabulosa y que ahora va a pelear con los dientes y con todas sus fuerzas una corte que obviamente le siga favoreciendo, porque no hay justicia en el país. Entonces, obviamente vamos a tener criterios encontrados sobre esto, pero lo mejor es dirimirlos a través de del diálogo político, ¿verdad? Del diálogo democrático, y no convocando o haciendo alusión a lo que fue la tragedia de este país hace 13 años, que fue el golpe de Estado, ¿no? Y todos los procesos de antidemocracia que vivimos durante ese periodo. Yo pienso que el pueblo hondureño no está dispuesto a vivir ese escenario nuevamente y creo que de ser así está dispuesto también a defender que no volvamos a lo mismo, ¿verdad? Que pasó el doctor Elío Girón, que es diputado de Libre, ha dicho, están soñando despiertos. Siguen con un pensamiento rezagado, algunos, dice él, inclusive de mi partido, que piensan en este tipo de acciones de golpes de Estado. Y lo dijo el doctor Elío Girón, un diputado del Partido Libertad y Refundación. Abogado. Bueno, yo creo que quienes hablan de golpe de Estado sin analizar las condiciones sociopolíticas, económicas en que vive el país, demuestran una falta de sabiduría, una falta de conocimiento que es imperdonable. Porque todos los órganos de poder del país y decisión política, ¿quién los tiene? Los tiene el partido que ganó las elecciones. Tienen el poder ejecutivo, tienen el poder legislativo, tienen el control de las Fuerzas Armadas, tienen el control de la policía, tienen el control de la policía comunitaria. Ahora tienen los colectivos de Libre que los usan para andar para arriba y para abajo, generando inestabilidad política también. A Libre. Tienen el control de todo. Y empieza Mel a decir que le quieren dar golpe de Estado. Hombre, es que el único que se puede dar golpe de Estado es Mel Zelaya, el solo, hombre. Nadie anda buscando darle golpe de Estado. Mel se anda provocando él solo. Y todo el afán es desviar un poco la agenda nacional de la discusión de los problemas hacia temas que no sean el de la elección de la Corte, porque aquí pueden suceder cosas difíciles que sí pueden arriesgar la paz y la tranquilidad de Honduras si no aflora el diálogo. Yo creo que en la primera parte lo que dijo Gilberto, hasta donde empezó a mencionar el golpe que dice del 2009, hasta ahí iba bien la exposición, ¿verdad? Porque sí es necesario hacer una revisión del funcionamiento del Poder Judicial en Honduras con el propósito de establecer
puentes de adelanto. Antes que participe, don Gilberto, ¿qué cosas peores pueden venir según lo que usted percibe? Bueno, por ejemplo, que quieran elegir la Corte Suprema de Justicia con el mismo estilo de elección de la directiva del Congreso. Cuando se tomaron el Congreso Nacional, impidieron el ingreso de los diputados propietarios de todos los partidos al Congreso y ahí 43 diputados de Libre eligieron la directiva que preside Luis Redondo. Pero ¿con qué intención? ¿Cómo pueden parar el ingreso de los diputados de su Partido Nacional, del Partido Liberal y de otros diputados propietarios? De la mismita forma en que lo pararon en enero. Cuéntanos, pues. Cuando llegó Xiomara con los colectivos de Libre y que iba agarrada de la mano ahí del gancho con Gilberto Ríos. Ajá. ¿Ah? Con fuerza y violencia no dejaron entrar los diputados. Y no solo eso, fueron a apedrearle las casas y a meterle fuego a los carros y a las casas de los diputados de Libre que estaban en contra de Luis Redondo. ¿Verdad? Ese es el estilo de elección que hicieron. Yo creo que ese tipo de cosas no se puede repetir. Por eso es indispensable que el Poder Judicial determine si es válida o no es válida la elección que hicieron de Luis Redondo en el Congreso, que conste, no a petición de los cachurecos, a petición de gente de Libre, que es la que interpuso esos recursos, y Libre, cuando juramenta a Xiomara en el estadio, lo hace con una jueza que Xiomara escogió y no con Luis Redondo, que era el supuesto presidente del Congreso. Gilberto. Bueno, primero, don Fernando es cristiano. Me imagino que esa foto de Cristo Redentor la de haber sustituido hace unos años por Mel, porque Dios mío, tiene a Mel presente, ¿verdad? Y a la Biblia tal vez por los estatutos de Libre, porque conoce a nuestro partido a la perfección. Sí estoy de acuerdo. Tenemos 3 meses para apostarle a un diálogo, porque si no el nivel de conflictividad política puede aumentar. ¿En contra de quién? Bueno, primero, lógicamente, del pueblo hondureño. Segundo, de la gobernabilidad de Xiomara. Entonces, a nosotros no nos conviene la ingobernabilidad. Nos conviene el diálogo. Nos conviene sentarnos entre las bancadas. Si hacemos números, así, porque la política también puede ser aritmética, a nadie le corresponde la totalidad de la Corte Suprema de Justicia, que también es una expresión de la voluntad expresada en el Congreso Nacional en las últimas elecciones. Entonces, hay que sentarse a negociar, no hay que estar hablando de un pasado que fue trágico para todos, pero tampoco hay que estar provocando al pueblo y a las organizaciones sociales que están al borde. Hay una crisis económica que no es culpa del gobierno de Xiomara, que es culpa de una crisis heredada de 13 años de hundimiento y de endeudamiento como nunca antes lo hubo siquiera en la región, y también de la guerra en Ucrania. Sabemos los efectos que esto ha provocado. Entonces, en ese sentido, el pueblo hondureño está sensible, ¿verdad? Solo escuchar eso de que van a revivir las camisetas blancas, ya salieron 2 generales fundando el Frente Cívico Democrático como quien hace la Asociación Cívica Democrática, ¿se acuerda, verdad? Las camisetas blancas, ¿verdad? Que fueron los que apoyaron el golpe de Estado y que mucha gente engañada de iglesias y de instituciones privadas fue a la calle defendiendo algo que, bueno, al final se dio cuenta que fue contraproducente para el país y para sí mismo. Este es el país que tenemos ahora. Yo creo que hemos logrado expresar en todos los foros, ¿verdad?, la apertura que hay para sentarnos con la oposición. Lo ha dicho la presidenta Xiomara, lo ha dicho el coordinador general de Libre, ¿verdad?, en el que también hizo un apunte muy importante. Todavía en las instituciones del Estado hay una gran cantidad de nacionalistas contratados, hay una gran cantidad también de propaganda de sectores privados y corporativos en contra del gobierno, y eso está generando incertidumbre. Entonces es un pre-momento, ¿verdad?, un momento anterior a desestabilizar políticamente. No queremos llegar a eso. Creemos que tenemos toda la posibilidad y la potencialidad de desarrollar diálogo político y encontrar equilibrios. Cuidado, ese discurso quiere esconder el propósito real del montaje de la Asamblea Constituyente para convertir a Honduras en el Estado socialista del siglo XXI, que está en los patrones de gobierno expuestos por Libre. Pero es producto de tener justamente... El problema de ellos es que en este instante tiene una institucionalidad jurídico-político el Estado de derecho en una constitución de la República que les imposibilita avanzar hacia el establecimiento de un Estado socialista. Pero que ha sido rota una y otra vez, don Fernando. Y ahí entonces el tema de la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia es una de las condiciones que dijo Mel que todavía no estaban dadas. Es decir,
a través de un recurso de inconstitucionalidad en una Corte Suprema de Justicia democrática, es muy difícil que pueda aceptarse una constituyente para montar el Estado socialista. No, Fernando, pero entonces necesitan el control de la Corte Suprema de Justicia con una mayoría de magistrados de Libre para hacer todo lo que ordene Libre. No. Y no le voy a decir Mel Zelaya porque te dice que, mire, mi rey, mi Dios, Mel está vivo en el cielo, es Jesucristo. Mel también está vivo aquí en la tierra. La palabra que está en la Biblia es la única verdad que yo respeto y que acepto. Así es que no se equivoque. Las maldades de esos diablillos de Mel y de esos que hacen juntas de brujos y de limpiezas en la presidencial, esas no son cosas de Dios, van ni cristianas. Así es que si Mel está hablando de diablillos es porque le encantan los diablos, ¿verdad? Pero a nosotros no. Nosotros nos gusta la verdad y por eso protegemos la familia. Estamos en contra del aborto, protegemos la familia, estamos en contra del matrimonio gay, todas esas cosas que son parte de la agenda de Xiomara, que precisamente fue donde el Papa a visitarlo la semana pasada, pero no le dijo que estaba a favor del aborto y en contra del matrimonio normal. Tengo que ir a la pausa. Después me reacciona cuando vengamos de la pausa. Perfecto. ¿Le parece, Gilberto? Listo. Adelante. Vamos a la pausa. Bien, ayúdeme Edgardo III, nuestro productor de Día Político, con el tuit del vicecanciller, el señor Torres. Mire lo que escribió. La Corte golpista se enfila contra el Congreso hondureño que busca crear una nueva Corte. El Ministerio Público, amigo del régimen, no dice nada ante la amenaza golpista. Dice, vamos a cambiar el sistema de justicia de la misma manera en que les arrebatamos el gobierno central. Su tiempo ya pasó. Mire, este tipo de mensajes son los que no sé cómo dejan entrever la política interna del gobierno de doña Xiomara Castro. Sí, Humberto. bueno, en parte me parece que el amigo, mi buen amigo Gerardo Torres, usa un término ahí que podría ser malinterpretado. Cuando dice de la misma manera que les arrebatamos, como Sí. que hubiera sido un arrebato. En realidad la manera en que lo tomamos fue de la manera democrática. No, ustedes ganaron, Libre ganó. Y de esa misma manera, y creo que a lo que se quiere referir, es que nosotros pretendemos tener mayoría en esa Corte Suprema de gente decente, de gente que esté realmente comprometida con la justicia de nuestro país, ¿verdad? La justicia de Honduras no ha existido hace más de 40 años. Yo creo que cuando nosotros insistimos en el tema de la constituyente, que voy a remarcar, no es agenda de este gobierno, se trata que la última constituyente que hubo en 1982 fue un pacto de élites, con los Estados Unidos respaldando a eso y con los militares, de tal manera que los años 80, a pesar de ser gobiernos liberales, fueron gobiernos sumamente represivos, donde los liberales prácticamente mandaban y donde se produjeron más de 184 desaparecidos certificados y más de 1000 asesinatos políticos. En los 90, cuando llegó Callejas, lo que hicieron fue privatizar todas las empresas del pueblo. Entonces, ustedes me dicen que ese texto constitucional es el texto que representa los intereses verdaderos del pueblo. Yo les puedo decir, después de hacer una revisión de 40 años de la historia, de que ese es lo que nos ha a nosotros más bien circunscrito, a que cada vez el país sea más polarizado económicamente y políticamente. Ahora necesitamos rescatar de forma democrática la Corte Suprema de Justicia, necesitamos que no haya más marasmos dentro del Congreso Nacional y necesitamos de diálogo y de entendimiento político. Gilberto, ustedes criticaban esta actual Corte. Ustedes decían que esta actual Corte era una Corte apegada a la dictadura, que era una Corte complaciente, que la mandaba... complaciente con el narcotráfico, y que la con mandaba, la corrupción. Y que la mandaba Juan Orlando Hernández. Absolutamente. Es que Libre no representa sectores oligárquicos. Es que si Libre representara, Qué bonito. la élite, los banqueros, por ejemplo, Libre no representa banqueros. Libre no representa empresarios explotadores y acumuladores de la riqueza nacional. Libre no representa el crimen organizado. Libre representa sectores populares de donde yo vengo, de ahí del movimiento estudiantil, del movimiento sindical. ¿Cuándo ha visto? ¿Cuándo ha visto? Ahí están circulando las Fernando, declaraciones de Ramón, David ¿cuándo Leonel han visto Cachiro un campesino que le dio yendo a 600, comprar un 500 magistrado? mil dólares a Mel? ¿Cuándo han visto un Eso obrero no es yendo a narcotráfico, comprar un magistrado? ¿Cuándo han visto un dirigente estudiantil yendo a comprar un magistrado o cambiando una sala de lo constitucional para lograr un fallo a favor? ¿Cuándo han visto a alguien del sector popular manipulando los poderes del Estado? Nunca. Eso no ha existido en 40 años de esta Constitución en nuestro país y por eso nosotros hablamos de refundar y nosotros por eso hablamos de socialismo democrático para que sea un Y de gobierno. una constituyente, Gilberto. Y de una constituyente, no en este gobierno,
pero está en nuestros estatutos, porque yo le digo, el texto constitucional es como una camisa de fuerza para el desarrollo y la libertad de este país. Entonces, ¿de qué están hablando? Si está en los estatutos del Libre la constituyente y está implícita en todo el programa de gobierno que presentaron, ¿cómo es que no es constituyente para este gobierno? Para este gobierno que no le dicen la verdad al pueblo, le mienten, hombre. No, para este como le mienten cuando hablan de narcopartido nacional y de narcogobierno. Si Libre está hasta la pata de narcotraficantes, hombre. Ahí están. Don Fernando, ustedes tienen un presidente. Todos los días salen. El hermano del expresidente. Las declaraciones de el los hijo de cachillos Pepe contra Lobo. Mel Zelaya. Tienen allá un montón de gente también en Estados Unidos metida en esas cosas. No es y cierto. ahorita, en este instante, el narcotráfico está extraordinariamente corriendo por Honduras. Ahí están. Barcos cargados que han ido a pegar, que iban para Bélgica y todas las cuestiones. Miren, el tema de la Corte Suprema de Justicia que tanto atacan y que dicen que favoreció el narcotráfico, sí, que dijo claro. el fiscal Cibrián el otro día, que nunca la fiscalía tuvo información suficiente para procesar a Juan Orlando por narcotráfico. Se imagina que es sinvergüenzada. Es que eso es una sinvergüenzada. Si lo sabía el que vende chicles en la calle, si lo sabía el taxista, si lo sabía la señora que vende tortillas, y el fiscal, la Corte Suprema de Justicia. Y la inteligencia militar. Si a la Corte Suprema de Justicia nunca fueron a poner de inteligencia del país no sabían que el presidente era narcotraficante. Todos sabíamos que el presidente era narcotraficante. Si nunca la fiscalía puso una acusación contra Juan Orlando de que es culpable la Corte. Si nunca la fiscalía puso un requerimiento fiscal contra Juan Orlando, fiscalía y corte ¿de qué eran de Juan Orlando Hernández? Se aparecen en fotos juntos, comiendo carne, haciendo grandes asados entre amigos. Para poder decidir. Ahorita tuvo sí, que venir la justicia extranjera. La gente de Libre propuso requerimientos o recursos de inconstitucionalidad contra la elección de Redondo, la gente de Libre. Y esta Corte tiene que fallar. Ya están atacando a la Corte y no ha fallado. Ay, ¿qué tal que la Corte diga? De los poderes más corruptos del país, la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué tal que la Corte diga que no hay problema con la elección de Redondo? Chinchilla y Argueta tienen un juicio pendiente con la historia. ¿Qué tal que la Corte diga que la elección de la Junta Directiva en el Congreso fue consentido por los demás cuando se incorporaron ahí? Dejó de ser corrupta la Corte. No, hombre. No, pues es que eso es una realidad, pues se integraron. Es una falta de sensatez creer que solo lo que me gusta a mí es lo que tiene que decir la Corte. Así está Mel Zelaya y Libre. Quieren una Corte a su medida. Quieren la mayoría en la Corte, Ramón, para obligar la toma de decisiones sin que nadie pueda defender la Constitución en el país. Y esta Constitución que ataca el grillo es la que les permitió a ellos democráticamente estar hoy en el poder. Después de un golpe, porque después de 13 años socialista nunca hubieran llegado al poder de la nación. De nuestro Estado socialista, la oligarquía nunca hubiera estado en el poder, que es diferente. Constitución Miren, de la son República tan torpes los nacionalistas. Permite la sucesión en el poder, permite elección cada 4 años, permite que los hondureños decidamos. Y cuando la mayoría gana debe respetarse. Por eso nosotros decidimos respetar el triunfo de Xiomara. Porque la mayoría dijo que ganara Xiomara. Pero en el Congreso Nacional. Porque la embajada les dijo. En el Congreso Nacional la mayoría dijo que la mayoría no era para Libre, sino que era para todos los partidos compartidos del poder. Mire, es impresionante. Yo estoy tan sorprendido y en eso tengo que reconocer paladinamente que Juan Orlando Hernández, a pesar de ser el archienemigo del pueblo, era un verdadero estratega político. Y yo estoy tan sorprendido que sin él hay un descabezamiento, hay una desorientación, que les han quedado lidercitos así como Tomás Zambrano, como David Chávez, porque esos no tienen ningún peso ni ningún valor, ¿verdad? Porque ellos mismos se han desacreditado por sus formas políticas y por su trayectoria que ha sido funesta. Pero ahora quien los está orquestando es Laura Dogu, la embajadora norteamericana, experta en golpes de Estado, ¿verdad? Fue allá en Nicaragua fue a hacer lo mismo, allá en Irak era la que cuidaba la zona verde, es un halcón, ¿verdad? Ese es el John Dimitri Negroponte 2.0, ¿verdad? Que han mandado acá. Pero sin ella no pueden pensar. Mire, ella les dijo que crearan el Frente Democrático. Ella les dijo a ciertos medios de comunicación, ella les dijo al Partido Nacional, fíjese que mire cómo es la hipocresía en política, ¿verdad? Nosotros que venimos de sectores populares en las asambleas nos decimos de todo, nos decimos de frente. Atacando a los gringos y después les van a pedir. A los gringos no, a su política internacional, si son hermanos, trabajadores, los norteamericanos y todo eso. Y por las mismas condiciones en las que nos han tenido, la gente ha tenido que ir del país. Y después le van a pedir TPS
Y Pues ahora sí, están porque es un diciendo que derecho dos diputados humano. cachurecos que andan allá en Estados Unidos Mire, son los que están boicoteando el TPS. DOU, No sean bárbaros, la hombre. DOU por la Insultan noche. a los gringos y después les piden que les den de comer. No sean sinvergüenzas, No, hombre. quien da de comer, ¿Ah? don Fernando, a la Pues gente ahorita, es su propio trabajo. Díganle a los gringos que no quieren ni un 5 de todas La las gente allá iniciativas vive de su económicas que vienen trabajo, de allá no para vive acá. de los gringos, vive de su trabajo. Mire que las concepciones No se filosóficas de la derecha son equivoque. esas, ¿ves? Que los trabajadores viven de su dueño. Arriesgan Los trabajadores el viven de su envío trabajo y de más su 9.000 dignidad. millones de dólares al país en remesas. Están jugando Mire, ¿no con quiere la que hable de comida la DOU? de miles No le- de miles no de quiere que le hondureños toque a la aquí, DOU. al arriesgar ese No TPS. quiere que le toque a la DOU. Mire, no, yo con la DOU no tengo nada, yo con los gringos Espera. estoy incómodo. ¿Ah? Vaya. Porque Ahí lo van a hay ra- muchas ahí lo van a cosas rasurar, lo van a hay muchas depisar. cosas que se van a escribir en Mire, la ve. historia, especialmente del Partido Nacional ahí. Y mire, le voy a La decir DOU una en la cosa. noche estaba viendo cómo, No cómo pueden ponían otra junta estarle directiva. pidiendo En la noche estaba viendo cómo a se los juntaba gringos con todas insultando. las bancadas La otra para ver cosa, cómo Grillo, desorientaba la el otra Congreso cosa, Nacional. Grillo. Y al día siguiente, cuando ya el Congreso La Redondo otra cosa, estaba legitimado, ahí estaba dándole la el mano a liderazgo Redondo del Partido para decirle Nacional, sí lo vamos a apoyar. el liderazgo Así actúan del los Partido gringos. Nacional Ellos no son los que es están David Chávez, orquestando a la ni derecha es en nuestro Tony país. Zambrano. Esos son todos los líderes que tienen. No son ellos. Esos son Están todos los líderes que luchando tienen. y trabajando en su espacio. Pero el verdadero líder del Partido Nacional, que hoy por hoy la gente dice que fue víctima de todo lo que sucedió, es Tito Afura. No se equivoque. Bueno, No se equivoque. El pueblo otro periodo hondureño, libre. Después Otro de ver periodo la actuación regalado. de Si ese- Libre, si ese es el 9 candidato, meses de fracaso, otro periodo. 9 meses de incapacidad, Otro 9 meses periodo. de no poder arrancar con este gobierno, la gente sabe que se perdió en Tito Ya, Afura en al bandeja de presidente plata, que podía desarrollar Honduras. en bandeja de plata Y nos regalan otro que Tito periodo. Afura sufrió las consecuencias de cosas que no hizo él. El verdadero líder del Partido Nacional sigue siendo Tito Afura. Perfecto. Y hacia ellos vamos y ¿Me el permite? Partido Nacional está enterito listo para las próximas Permítame. elecciones. Así es día político. Aquí tienen la libertad, mis invitados, de decirse, en el marco del respeto, por supuesto, lo que ellos estimen en materia política. Voy a la segunda pausa. Bueno, quiero concluir el programa con esto. Don Manuel Zelaya Rosales también llama a su militancia a movilizarse y la oposición también llama a movilizarse. Gilberto. Es importante la expresión cívica en las calles, ¿verdad? No queremos nosotros ni confrontamientos con la policía, ni volver a tragar gas lacrimógeno. Eso se eliminó en este gobierno de Xiomara Castro. Queremos que si el Partido Nacional quiere moverse en las calles y demostrar su fuerza, tiene todo el derecho del mundo y no ser reprimido de ninguna forma y expresar su voluntad si está en contra de una propuesta. Pero la movilización no debe ser visto como el último grado de crispación política de un país. No, es normal. En todos los países hay movilización política. Que el presidente haya llamado a estar alerta es porque tenemos amenaza de golpe de Estado, de desestabilización, y como lo hizo la diputada Pagán, de revivir, ¿verdad?, muertos a través de esas camisetas blancas que tanto daño le causaron al país. Y en eso sí estamos dispuestos nosotros también, en movilizaciones cívicas, en demostrar nuestra mayoría y nuestra capacidad democrática de gobernar. Aguado. Si el partido más pequeño, que es Libre, que tiene unos 700,000 votos, se va a movilizar y tiene derechos, como no tendremos derechos los cachurecos, que somos casi el doble de Libre? Sin pan con de mostaza. 1.300.000 cachurecos. Sin embargo, yo no entiendo cuál sería la razón de llevar la gente a las calles en este momento. Mel está loco, como dice la rectora. Si no tiene enemigos, se los busca. Como no tiene gente en las calles haciéndole relajo, va a sacar a Libre a que haga relajos. ¿Para qué? ¿A pedir qué? A pedir que le entreguen la Corte Suprema de Justicia. A decir que los otros no tienen derecho a manifestarse. Miren, yo creo que en su momento el pueblo tiene derecho a hacer las manifestaciones que crea que se deban hacer, Claro que sí. dentro de la democracia. Correcto. Yo sí creo que la palabra golpe de Estado debe ser borrada Muy bien. del léxico de los hondureños. Muy bien. La democracia no es para generar confrontaciones que solamente destruyen, porque el daño que el país sufrió con la crisis de la salida de Mel fue un daño muy fuerte. Bueno, yo mismo estuve 4 años en contra del presidente de mi partido y del presidente de la República, Pepe Lobo, molesto porque había traído a Mel sin juicios a Honduras. Y le entregó todavía ese partido libre y todavía después le dieron un Qué canal corazón. de televisión. A Imagínate. eso le llamaban Y es dictadura. Y es cristiano. A imagínate. eso le llamaron No quería dictadura. que volviera Mel. Y es cristiano. En esa dictadura les dieron todas esas cosas y todavía se les permitió ir a elecciones libremente y estar en el poder. Perfecto. hoy. Yo les agradezco. No se justifica un Yo golpe les de Estado. agradezco mucho. Gracias, Gilberto. A la Gracias, orden. abogado Anduray. A la Lo orden, que sí es abogado. cierto es que Bueno. nosotros pretendemos desde estos espacios
el respeto al Estado de Derecho y a la democracia en el país. Que les quede bien claro a todos los sectores políticos de Honduras. Ese es nuestro principal objetivo. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase una feliz noche.